Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Estas son las palabras del presidente Luis Arce Catacora, quien después de su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas dio una conferencia de prensa. Escuchemos las palabras del presidente de Bolivia y luego continuamos. Muy buenas tardes a todos los medios que nos acompañan, a los que se encuentran de manera presencial y también a quienes nos acompañan virtualmente. Vamos a tener la conferencia de prensa del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Presidente. Muchas gracias, muy buenas tardes a los presentes y a los que están conectados virtualmente. Acabamos de dar la charla correspondiente al Estado Plurinacional de Bolivia sobre la visión que tenemos de lo que está pasando actualmente en el mundo, un llamado a la paz, que es lo importante, y el rol que debe asumir nuestras Naciones Unidas para poder encarar y superar la problemática que tenemos en Europa del Este. También hemos estado planteando la despatriarcalización y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con una agenda que Naciones Unidas pueda adoptar para sí. En Bolivia tenemos esa agenda y nosotros vemos con muy buenos ojos que Naciones Unidas también pudiera adoptarla para sí, porque hay un reto en el mundo entero y una deuda pendiente con las mujeres en el mundo, especialmente las mujeres más humildes y las mujeres indígenas que durante muchos años han estado enfrentando esta problemática. Asimismo, hemos exhortado que la mejor manera de salir de esta presión inflacionaria que se está dando en varios lugares del planeta tiene que resolverse con un incremento en la producción de alimentos en el país, en el mundo entero, y en aquellos países que están enfrentando justamente la inflación en mayor medida. A eso se requiere un apoyo drástico, contundente por parte de los gobiernos de turno que, en nuestro juicio, deben tener una activa participación en la economía. El Estado debe dejar de ser un Estado gendarme para generar más bien una actividad contundente en el país, como ha sido la experiencia en Bolivia, donde el Estado ha participado, donde el Estado activamente resuelve los problemas de la economía. Hemos tenido mejores resultados, no solamente en lo económico, sino también en la parte social y los resultados de lucha contra la pobreza y las desigualdades. Asimismo, también hicimos notar el tema del litio. Bolivia quiere que se la respete en su decisión soberana de industrializar el litio y poner ese importante recurso natural al servicio de la humanidad para transitar hacia una tecnología mucho más limpia, una energía más limpia más bien, con una tecnología que permita a la humanidad ir eliminando gradualmente la emisión de carbono. Eso es una propuesta que lo venimos trabajando y proponiendo al mundo entero. Bolivia es la primera reserva de litio en el mundo y podemos contribuir de esa manera con su industrialización. En fin, hay varios temas que nosotros hemos posicionado. También estamos muy de acuerdo con lo que hemos venido haciendo durante muchísimos años en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia es un país que va a luchar, tiene su propia estrategia, su propia lucha contra el narcotráfico. Tenemos resultados reales, palpables de la lucha que hemos hecho en el pasado y lo seguimos haciendo. Y no estamos de acuerdo que haya países que califiquen a los supuestos países tránsito donde el problema más grande que está enfrentando el tema del narcotráfico es el aumento persistente en el consumo en los países del norte, y ahí no hay ninguna calificación a estos países de haber aumentado el consumo que pone en riesgo vidas humanas y que, por supuesto, si no hubiera demanda no habría producción de narcotráfico. Por lo tanto, son elementos que nosotros queremos enfatizar.
en la tarde de hoy y, por supuesto, amplios a responder sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, por favor. La de Bolivia TV, de Canal Estatal de Bolivia. Consultarle respecto al planteamiento de la declaratoria de paz que ha dado a conocer, ¿cómo esta declaratoria también tendría un impacto económico en las naciones que puedan apoyar este planteamiento? Y una segunda consulta, si me permite, por favor, dentro del total de los planteamientos que ha dado a conocer, hay varios que se han tenido experiencia en Bolivia con resultados positivos. Si nos puede también compartir algunos de los resultados, principalmente económicos. Gracias. Muchas gracias. Primero, evidentemente, hacemos un llamado a la paz y exhortamos siempre a Naciones Unidas que pueda cumplir un rol protagónico en esto. Tiene que haber, de parte de Naciones Unidas, acciones inmediatas para llamar a la paz, al cese de fuego entre Ucrania y Rusia, para que de esta manera se dé mayor tranquilidad al resto de los países del planeta, que hoy por hoy está sufriendo evidentemente las consecuencias de la mencionada guerra. Nosotros exhortamos una vez más y creemos en la participación activa que tiene Naciones Unidas para poder resolver este problema, que es ya un tema multilateral. Asimismo, con respecto a la segunda parte de la pregunta, Bolivia ha tenido resultados muy positivos en la parte económica. Somos, como decíamos en la presentación, el país que en la región latinoamericana tenemos la más baja tasa de inflación, de 1,6% hasta el mes de agosto, y a nivel mundial también somos quizás uno de los países que tiene una de las tasas de inflación más bajas también. Esto nos llama poderosamente la atención para que podamos replicar algunos hechos que en Bolivia se han estado dando y que está mejorando la calidad de vida de nuestra población. Y es que nosotros hemos aumentado sustancialmente la inversión en la producción agropecuaria, desde la producción de semillas, fertilizantes y todavía inversiones en riego y otros que han mejorado sustancialmente la producción de alimentos, que es uno de los factores fundamentales. Puede que suban el precio de los vehículos, de los electrodomésticos, pero no puede subir el precio de los alimentos. El alimento es básico para la vida humana y esto se convierte en políticas de incremento de producción agropecuaria, de garantía de seguridad con soberanía alimentaria en el país. Hemos tomado numerosísimas medidas para que esto pueda ser llevado adelante, más una política de sustitución de importaciones en un momento en que Bolivia muestra su capacidad, su verdadera capacidad productiva. Bolivia, pues, en este momento está sustituyendo varios productos paulatinamente que antes se importaban por producción industrializada nacional. Eso nos está dando los resultados que son de conocimiento general, adicionalmente al crecimiento de la economía, la consecuente reducción del desempleo, una balanza comercial favorable de muchos años, positiva, que está generando, obviamente, resultados muy favorables y optimistas en la economía nacional. Thank you so much. Thank you, Mr. President. This is Majid Ghali from Rodao Media Network. I'd like to ask you about, in many speeches of the world leaders at the General Assembly, there is, they speak about the impact of the war in Ukraine, they say every corner of the world is feeling the pain of this war. Does your country feel the pain of this war? And what is, as one of the Latin American country leaders, what is your perspective on this? And also, if you touch base on the potential of a nuclear escalation at the end of this conflict in Ukraine, and does that worry you, although you are being so far from the conflict itself? Thank you. Una guerra de esta naturaleza ha tenido efectos en todos los países. Bolivia, como muchos países, ha sufrido el incremento de los precios del petróleo,
Bolivia es un país productor y exportador de gas, pero es importador de líquidos, de petróleo. Y por tanto, ahí es un efecto negativo, como todos los países que están importando a precios cada vez más altos el barril de petróleo. Y también ha sufrido, por ejemplo, el incremento de los fertilizantes, de los agroquímicos y todo lo que ha generado el impacto de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, Bolivia no está al margen del efecto negativo y no estamos tan lejos porque en un mundo globalizado los efectos suelen volar mucho más rápido, es decir, son de impacto cada vez más global. Bolivia ha recibido ese impacto, por lo tanto hemos tomado, pero también nosotros medidas. Nosotros felizmente subvencionamos el precio del barril de petróleo en nuestro país, por eso es que no hay un efecto inflacionario. Es una medida que nosotros hemos tomado hace bastante tiempo atrás. También nosotros hemos ingresado a la producción de nuestros propios fertilizantes. Tenemos una planta de urea y amoníaco que hemos hecho funcionar porque en el gobierno pasado, el gobierno de facto, no la paralizó, y estamos ingresando a la construcción de una planta de un fertilizante NPK con insumos 100% bolivianos. Es decir, ante los efectos negativos que se vienen de afuera, los gobiernos tenemos que tomar medidas para enfrentar ello, y esos son algunos ejemplos. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, sin duda que el mundo está preocupado, por eso nosotros venimos a plantear que sea declarado el planeta como una zona de paz. Hay peligros inminentes de que pueda llegarse esto a escalas mayores y que no solamente se concentre la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso nuestra preocupación, y venimos a plantearle una activa participación a Naciones Unidas ahora para que pueda resolver este tema antes de que sea tarde. Can I speak? Okay, thank you. This is Aya Batrawi with the Associated Press. And a follow-up, actually, very similarly to this question. During your speech, you alluded sort of to how Ukraine was taking up a lot of the funding and aid internationally right now, and the globalized effort to support it is maybe taking away from aid towards other major crises and issues. So is it your position that Ukraine and what is happening there is taking up too much space, or maybe the attention away from other major crises affecting other parts of the developing world? Bolivia es un país, por su constitución, que es pacífico, y nosotros no estamos de acuerdo con ninguna intervención. Sin embargo, nosotros no creemos que el mundo esté actuando en la misma lógica en todos los casos. Hay, como el caso de Palestina e Israel, por ejemplo, que no vemos la misma reacción mediática cuando hay ese tipo de aspectos de agresiones de un país hacia otro. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de accionar. Nosotros somos muy respetuosos de los países, pero que se resuelvan sentándose en una mesa, que es el mecanismo que nosotros vemos que se debe imponer para resolver los problemas y las diferencias entre pueblos hermanos, entre países. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a abogar para que ese sea el mecanismo de la solución, y por eso hoy planteamos a las Naciones Unidas que intervenga en este asunto de tal manera que facilite el diálogo entre ambos, cese el fuego y se resuelvan los problemas en esa línea. The last question, please. Hola, Claudia Torrens de Associated Press. La CIDH, Human Rights Watch, han hablado últimamente de una grave falta de independencia en la justicia en Bolivia, en el sistema judicial. ¿Nos podría decir qué responde a eso? No, nosotros siempre lo hemos hecho con claridad. Hay muchos organismos internacionales que hacen declaraciones que no están suficientemente informadas. En Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia. Lo que sí tenemos un problema en la justicia boliviana
es una deuda pendiente de resolver la demora en la resolución de los casos y otro tipo de aspectos que el gobierno boliviano va a encarar. A través del Ministerio de Justicia se está trabajando para hacer una propuesta clara de no solamente una reforma, nosotros llamamos de una reconstrucción de la justicia, pero en la perspectiva de dar mayores servicios y facilitar la vida de los bolivianos en el acceso a la justicia. No es tanto en la línea que usted mencionaba de que habría un sometimiento, no existe eso en nuestro país. Lo que sí existe es una justicia que no está funcionando para resolver la demanda de la población y en eso sí el gobierno nacional está trabajando. Última pregunta. Thank you, Caitlin, for CNN. I wonder if you could comment, sir, what you thought about your Colombian counterpart Gustavo Petro's speech before the UN earlier today. Do you agree with his call for Latin America to unite and end a war on drugs across the region? And also, as a separate question, has your administration considered legalizing cocaine itself, not just coca? Bueno, hemos estado hablando con el presidente Petro con motivo de su asunción como presidente. Nos ha hecho conocer las ideas que ha planteado hoy día. Sobre la segunda parte de su pregunta, que es la legalización, nosotros hemos dicho que queremos escuchar un planteamiento muy concreto, porque nos interesa escuchar ese planteamiento para analizarlo, para evaluarlo. Y con respecto al tema de la lucha contra las drogas, estamos absolutamente de acuerdo que tiene que haber una decisión por parte de los estados de un enfrentamiento a este problema. Lo hemos hablado de manera muy clara con él cuando estuvimos en Colombia. Evidentemente son dos tipos de problemas diferentes, el que enfrenta Colombia y el que tiene Bolivia. Ambos están relacionados con el tema del narcotráfico, pero son dos realidades totalmente diferentes, que eso es lo que habíamos pedido, que si hay alguna propuesta concreta la podemos discutir como lo he planteado hoy día. Yo creo que es una gran oportunidad para que Colombia, Perú y Bolivia pudieran armonizar en los criterios de lucha contra el narcotráfico en función de las experiencias y resultados que hemos tenido cada uno de ellos. Colombia ha tenido su lógica en la lucha contra el narcotráfico, lo mismo Perú, pero también Bolivia. Bolivia tiene un programa soberano de lucha contra el narcotráfico y los resultados también lo hemos demostrado. Hay informes de Naciones Unidas y otros organismos especializados en narcotráfico que pueden elocuentemente hablar sobre lo que ha hecho Bolivia. Así que es un tema que nosotros no desechamos, pero quisiéramos mayor información para poder ver en qué línea dirigir esas propuestas que ha hecho el presidente Petro. Thank you very much. Esas fueron las palabras del presidente de Bolivia, quien ofreció una conferencia de prensa luego de su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde principalmente habló cuando dijo que ve inevitable un nuevo orden mundial. También advirtió al FMI que Bolivia no aceptará imposiciones. Durante su intervención, el presidente expresó que el multilateralismo es el único mecanismo que garantiza el respeto entre los estados. En su participación, Luis Arce condenó enérgicamente los conflictos bélicos de la nueva era y dijo que es inevitable abrirle paso al nuevo orden mundial. El multilateralismo es el único mecanismo que garantiza el respeto entre los estados, decía el presidente Luis Arce. Aseveró que desde el Estado plurinacional se declara al mundo como zona de paz y dejó ver que Bolivia condena los conflictos armados que azotan a la humanidad por afanes de imponer intereses. Estos conflictos traen consigo gran costo humano, además de referirse a una compensación económica dirigida por los países del capitalismo central hacia los de la periferia. El presidente también habló de la importancia de establecer un programa global de soberanía alimentaria. También le envió un mensaje concreto al Fondo Monetario Internacional,
No aceptaremos imposiciones del FMI, manifestaba el presidente Luis Arce en su intervención. Al respecto de las palabras del presidente de Bolivia, te invitamos a dejar tus percepciones.